Como lo dije hace rato, estamos de fiesta. Hoy es el día más importante de nuestra fe porque Cristo resucitó, porque estamos celebrando que venció a la muerte, que venció al pecado. Y el día de hoy el mensaje se llama Nuevo Día de Misericordia, ¿sí? Hoy como les dije, es el día más importante del año. No es Año Nuevo, no es Navidad, no es nuestro cumpleaños. Hoy es el día más importante del año. Es el día en que Jesús venció a la muerte. Es el día en que Jesús se entregó por nosotros, en que Jesús completó el plan perfecto de salvación. Y si nos ponemos a pensarlo, el día de hoy hay millones de personas celebrando lo mismo que tú y yo estamos celebrando el día de hoy. Hay millones de personas que tienen nuestra misma fe y que creen lo mismo que nosotros y que nos estamos juntando en el espíritu para poder celebrar juntos el día de hoy. Y quiero que leamos juntos la historia de la resurrección, ¿sí? Si abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo. Corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, gracias. Gracias por este momento en la historia. Gracias porque el día que el sepulcro se vació, también se vaciaron nuestros corazones y nuestras mentes del poder del pecado y del poder de la muerte sobre nosotros. Gracias porque nos diste acceso a la vida eterna y acceso a la presencia de tu Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué la resurrección es importante? Vamos a partir de ahí. ¿Por qué es importante la resurrección? La razón por la cual la resurrección es tan importante es porque probó que Jesús decía la verdad. Esa es la razón primordial de que la resurrección sea celebrada, de que la resurrección sea tan importante. Porque en sí, cuando Jesús muere, en ese momento es cuando nuestros pecados son perdonados, cuando la sangre del Cordero es derramada, cuando el velo es roto, en el momento en el que Jesús entrega su espíritu. En ese momento nuestros pecados fueron perdonados. Pero imagínense, si hoy tenemos complicaciones en creer la palabra de Dios, aún y cuando muchas personas vieron a un Cristo resucitado, imagínense lo complicado que sería creerle a un humano que murió y quedó muerto. Entonces imagínate que en tu vida, no es que se murió, pero te prometo que aunque se murió, tus pecados están perdonados. Yo creo que sería muy complicado, todavía más complicado creer eso. En realidad, Jesús durante su vida hizo declaraciones muy fuertes. Él dijo: soy el Hijo de Dios. Él dijo prácticamente: soy Dios en forma humana, soy el único camino al cielo, soy el camino, soy la verdad, soy la vida. A lo largo de la historia muchas personas se han creído dioses y se han dicho ser dioses. Napoleón, los faraones, ¿sí? El problema es que el único que ha podido probar que es Dios fue Jesús. Y eso es importante para nosotros. Pero ¿qué significa para nosotros? Es lo que quiero que estudiemos el día de hoy. ¿Qué significa la resurrección y qué significa ese sepulcro vacío en nuestras vidas? El pasaje que leímos comienza diciendo: cuando amanecía el nuevo día.
Hoy quiero hablarles de eso, hoy quiero hablarles del nuevo día que comenzó en el momento en el que Jesús resucitó, ¿sí? El nuevo día que comenzó, un nuevo día, porque a partir de ese momento, digamos, la misericordia de Dios fue derramada en nosotros. Y quiero que leamos juntos Lucas, capítulo 1, versículo 78. Lucas 1:78 dice: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Te está hablando de cómo el nuevo día de la misericordia de Dios está comenzando. Gracias a su misericordia, la luz matinal del cielo está a punto de brillar sobre nosotros. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de misericordia. Porque sabes algo, tú y yo menospreciamos el milagro de la misericordia. Lo menospreciamos de formas que no nos damos cuenta, porque si no menospreciáramos el milagro de la misericordia, no le tendríamos miedo a Dios, no evitaríamos a Dios, no permaneceríamos distantes a Dios. Pero el hecho de que lo menospreciamos es la prueba de que hay gente que le tiene miedo a Dios, hay gente que evita buscar a Dios, hay gente que permanece distante a Dios porque menospreciamos o no creemos en el tema de la misericordia. Cuando tú y yo logramos entender por completo y vivir la misericordia de Dios, pasan dos cosas. Nuestra ansiedad disminuye, nuestra paz aumenta. Eso es el resultado lógico y natural de apoderarse y de creer la misericordia de Dios. La ansiedad comienza a eliminarse y la paz de Dios comienza a aumentar. El estrés se va a reducir y la estabilidad va a comenzar a crecer. La frustración va a terminar y va a comenzar una vida llena de satisfacción y llena de bendición, ¿sí? Vamos a comenzar definiendo esa palabra. Quiero que comencemos definiendo la palabra misericordia. Misericordia es perdón inmerecido y bondad no ganada. ¿Sí? Perdón inmerecido y bondad no ganada. Es decir, es un perdón que yo no me merezco, ¿sí? Y es que alguien sea bueno conmigo, aunque yo no hice nada para merecer que esa persona sea buena con nosotros. Todos necesitamos misericordia a cada segundo, ¿sí? Todo lo que somos, todo lo que tenemos, es porque tenemos un Dios misericordioso. Nuestra capacidad de respirar es por misericordia de Dios. Porque si Dios no quisiera que respiráramos, tú y yo no respiraríamos, punto. Si Dios no quisiera que el aire y el oxígeno fuera respirable, pues no lo tendríamos y no existiría. El agua que tomamos no la podríamos tomar, ¿sí? Nuestro sistema circulatorio, digestivo, nervioso no funcionaría como funciona más que por la misericordia de Dios. Esa parte muchas veces, y por eso me refiero que por eso creo que menospreciamos la misericordia de Dios, porque olvidamos eso. Olvidamos que por misericordia estamos vivos, olvidamos que por misericordia respiramos, comemos, vivimos, nos reímos, lloramos, sudamos, corremos, caminamos, disfrutamos. Todo lo que somos y todo lo que somos capaces de hacer es por mera misericordia de Dios. Estamos vivos porque Dios quiere amarnos y porque Dios quiere mostrarnos su misericordia. Y que eso me lleva a hacerles dos preguntas el día de hoy. ¿Cuándo necesito la misericordia de Dios en mi vida? Esa es la primera pregunta que quiero que respondas en tu mente. ¿Cuándo necesito la misericordia de Dios en mi vida? Y la pregunta número dos, ¿qué diferencia hace la misericordia de Dios en mi vida? Porque pudiéramos decir, pues tú dices que es por misericordia, pero pues yo sigo viviendo y no creo que sea misericordia, yo creo que es la casualidad que me tiene vivo hoy en día. Pero esas son las dos preguntas más importantes que nos tenemos que hacer el día de hoy. ¿Cuándo necesito la misericordia y qué diferencia hace la misericordia en mi vida? Hay muchísimas áreas en nuestras vidas en la cual necesitamos la misericordia de Dios. Hoy vamos a ver solamente tres, y para mí son las tres más importantes áreas de nuestras vidas que necesitan misericordia. Número uno, cuando nos sentimos avergonzados. Número dos, cuando nos sentimos frustrados. Y número tres, cuando nos sentimos temerosos. Esas tres áreas yo creo que son las tres áreas principales que nos tumban la felicidad y que nos tumban el gozo.
el estrés, la frustración, la culpa, el miedo. Son las 3 áreas o 3 momentos en los que es más fácil y más rápidamente nos olvidamos de Dios. Son emociones que no nos gustan y ¿qué crees? Tampoco le gustan a Dios. Sí. Por algo nos dio la misericordia, porque no quiere que nos sintamos así. El ministerio de Jesús, si tú lees todos y cada uno de los pasajes, evangelios y todas las situaciones que se encuentran en lo que es Marcos, Lucas, Mateo y Juan, ¿sí? Encontramos que Jesús era una persona misericordiosa. Vamos a ver el día de hoy 3 historias muy rápidas y muy breves y quiero que veamos cómo se relacionan las historias con nosotros. Como les dije, lo primero es cuando estamos avergonzados. Tú y yo necesitamos la misericordia de Dios cuando la hemos regado. Cuando nos equivocamos, necesitamos la misericordia de Dios. Vamos a comenzar sincerándonos. Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Nadie, absolutamente nadie. No somos buenos conforme al estándar de Dios. Es más, muchas veces no somos buenos ni siquiera con nuestro propio estándar. O sea, tú dices, hijo, ya, el Dios está muy pesado, pero mientras yo haga esto, esto y esto, ya, soy bueno. Y ahí andamos fallando en nuestras propias cosas que nos ponemos o decimos que vamos a hacer. Y hoy quiero que comencemos ahí. Porque si no lo has admitido aún, quiero que hoy lo admitas. No soy perfecto. Díganlo. Voltea con el de al lado y dile, no soy perfecto. Y dile, y tú tampoco. Y tú tampoco, sintámonos bien con nosotros mismos. Ni yo soy perfecto, ni tú eres perfecto, ni nadie de los que están en este lugar es perfecto. Santiago capítulo 3, versículo 2 comienza de una manera que me encanta. Es cierto que todos cometemos muchos errores. En versículos así es cuando digo, es la prueba de que la Biblia no se equivoca. O sea, sí es cierto, todos cometemos muchísimos errores. ¿Cuántos de aquí se han equivocado con sus palabras y han dicho cosas que no quieren decir? ¿Cuántos de aquí se han equivocado con sus actitudes y sus maneras de reaccionar y sus maneras de comportarse ante los demás? ¿Cuántos de aquí se han equivocado con acciones y han dicho, chin, ¿cómo fue que hice eso? De repente se encuentran después, durante o antes, ¿y cómo fue que llegué a este punto? ¿Cuántos de aquí se han equivocado con sus emociones? Chin, no debí de haber hecho eso. No debí de sentirme así, malinterpreté lo que estaba pasando. Todos cometemos errores, todos nos vamos a caer. Y ¿sabes qué? Todos nos caemos con las mismas piedras. ¿Sí? Unas piedrotas grandotas que dicen, no pasar, te vas a caer y ahí vamos. ¿Sí? Todos aquí pecamos y todos aquí caemos y todos aquí tenemos problemas y tentaciones. Iguales, diferentes, pero por eso les dije, voltea con el de al lado y dile, no soy perfecto. ¿Sí? Esa es la parte principal, entendamos que no es como que tu pecado es un pecado así, ni siquiera somos creativos para pecar. O sea, cometemos el mismo tipo de pecados que se ha venido cometiendo desde Adán y Eva. ¿Sí? No somos más inteligentes para pecar. ¿Sí? No es como que Dios dice, no, Gerardo, ahora sí te pasaste ese pecado, no lo había visto nunca. No. ¿Sí? Somos son unas piedrillas ahí en el camino y ahí estamos, cae y cae. Hay un camino así impresionante de Dios, de salvación, donde tú puedes caminar y no hay una sola piedra y, no, yo digo que es por acá, y vas y te caes con la misma piedra. Pero la realidad es cómo responde Dios cuando tú y yo caemos. ¿Cómo responde Dios cuando tú y yo nos equivocamos? La realidad es que Dios y Jesús es un Dios misericordioso. Juan capítulo 8, versículo 2, es la historia con la que vamos a comenzar. Juan 8:2. Pero muy temprano en la mañana siguiente, de nuevo, las cosas buenas pasan en la mañana, no duerman tanto, hay que pararnos temprano. Pero muy temprano en la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tender una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Subrayen por ahí la frase, fue sorprendida. ¿En qué eres sorprendido tú? ¿En qué te han cachado a ti?
¿O en qué te has cachado a ti mismo? Olvídate de que te hayan encontrado en tu pecado. Pero ¿cuántas veces tú mismo has sido sorprendido en tu propio pecado y en tu propio error? ¿Qué es eso que te sorprende? Y quiero así, que en realidad sí te sorprende y te hace caer una vez y otra vez y otra vez, y agarra la piedra y la avientas y caminas para donde la aventaste y te vuelves a caer con la misma piedra. ¿Qué es ese pecado, ese error, esa equivocación que te hace caer una y otra vez? ¿Adulterio? ¿Pornografía? ¿Decisiones laborales incorrectas? ¿Un hábito oculto? Dices, Ari, una cochinadilla ahí, por ahí que tienes escondida en tu corazón. ¿Una adicción? ¿Materialismo? Mi favorito, agradar a los demás. No cuidar tus palabras, no cuidar lo que dices, no cuidar lo que piensas, no cuidar lo que ves. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que siempre te sorprende? Esta mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Cómo responde Jesús? Veamos la respuesta de Jesús. Ni siquiera dice nada. Jesús se sienta en el pasto o en el piso y comienza a escribir en el piso. O sea, le vale el pecado, ¿eh? Le valió el pecado, le valió la acusación. Él se sentó y comienza a escribir con el dedo en la tierra, ¿sí? Jesús no se sorprende de nuestros pecados. Jesús conoce nuestros pecados. Jesús no se sorprende de nuestros errores, ¿sí? Vean lo que sigue diciendo el versículo. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo con el dedo en el polvo. Nadie sabe lo que Jesús estaba escribiendo. Nadie sabe porque no está en la Biblia. Estaría increíble saber lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra, en el polvo. ¿Sí? Hay miles de teólogos que discuten este tema y no sé de dónde sacan tantas teorías. Algunos creen que estaba escribiendo la ley y los profetas, que estaba escribiendo los 10 mandamientos. Yo en lo particular, y esto es mío, de Gerardo, no es bíblico, no se lo anden contando a la gente. Yo creo que él estaba escribiendo los pecados de la gente que estaba acusando a la mujer. Y no necesariamente que estaba poniendo Gerardo hizo esto. No, simplemente empezó a poner adulterio, enojo, ira, acusación, juicio. ¿Sí? Y entonces cuando le siguen insistiendo se para y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y me imagino a la gente viendo y diciendo, sobre, yo me voy. Ese de ahí es mío, entonces yo me voy. Y si esa merece, yo también ya me voy. ¿Sí? La verdad no sé qué estaba escribiendo. El punto es que cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, lo único que le está diciendo, tú también te equivocas. ¿Quién eres tú para venir a juzgar a esta mujer? Y ojo, no está menospreciando el pecado de la mujer, ¿eh? No está diciendo no hizo nada malo. Lo que le está diciendo a los demás es, todos nos equivocamos. No se sientan más santos, no se sientan mejores, ¿sí? Fue infiel esta mujer, pero ante el público, ¿sí? Jesús no avergüenza a la mujer. O sea, Jesús nunca va a permitir que alguien nos avergüence o que nuestra culpa nos domine. ¿Sí? Esa es la misericordia de Dios, porque ante el público protege a la mujer, le da dignidad. Después en lo privado hace otra cosa muy diferente. En lo privado Jesús trata con la mujer y trata con el pecado de la mujer. Si somos seguidores de Cristo, estamos obligados a tratar a las personas con dignidad. No somos nadie para avergonzar a la gente, no somos nadie para hacer que la gente se sienta culpable. Jesús aceptaba a todos, no aprobaba las acciones de todos, pero Jesús aceptaba a todos, ¿sí? Aceptó a toda la persona que le buscó, a cualquier persona que buscó a Jesús durante su ministerio, Él la aceptó, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Dios, Jesús, me acepta. No aprueba todo lo que hago, pero me acepta, ¿sí? Y por cierto, hago un paréntesis, sin importar qué hayas hecho, eres aceptado en esta iglesia y vas a ser tratado con dignidad en esta iglesia, porque por eso existimos, porque yo no soy perfecto, porque Sally no es perfecta, ¿sí? No importa lo que hayamos hecho, estamos hechos para ser tratados con dignidad. Sigue Juan capítulo 8, versículo 9. Al oír eso,
los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad. La gente de mayor edad son los que primero dicen, sí, yo soy peor que todos, mejor ya me voy. Y se empiezan a ir ellos, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te avergonzaban? ¿Dónde están los que te culpaban? Nadie lo hace, nadie lo merece. Ni uno de ellos te condenó. Ella dice, ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco. Vean las palabras de Jesús, yo tampoco. Yo tampoco te acuso. Yo tampoco te avergüenzo. Yo tampoco te culpo. Pero vete. Y la parte importante es, no peques más. No le dio un sermón de los 10 puntos en contra del adulterio. No le sacó la Biblia y le dijo todo lo que le iba a pasar sabiendo si seguía en su pecado. ¿Sí? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque ella sabe que lo que hizo está mal. Y seamos honestos, tú y yo sabemos cuando hacemos algo mal. Y no necesitas que un pastor se pare al frente a decirte, eso está mal. Yo creo que no hay gente aquí que estoy predicando y dice, no manches, no sabía que eso que dijo Gerardo era pecado. ¿No? Ahora sí me agarraron, no sabía, a partir de mañana lo dejo de hacer. La verdad es que no. La verdad es que sabemos nuestros pecados, conocemos nuestros pecados y no es como que necesitan que yo venga aquí a decirles cuáles son sus pecados. De la misma manera en la que Jesús lo hace. Yo por eso amo a Jesús, porque Jesús no condena, ¿sí? Jesús no culpa, tampoco es condescendiente, muy importante, pero Jesús no condena, Jesús cambia. Y Jesús le dice, vete, no peques más. Vete, no peques más, vete, cambia, ¿sí? Todos aquí sabemos lo que necesitamos cambiar en nuestras vidas. No necesitas a un Dios que te esté diciendo, estás mal, pecador, te vas al infierno. ¿Verdad que no? La verdad es que no lo necesitamos. A veces queremos creer que existe ese Dios como para justificar el alejarnos de Él. Pero ¿cuántas veces Dios se presenta en nuestras vidas diciéndonos, eres un pecador? Lo hace la gente, lo hacen nuestros papás, lo hacen nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, lo hacen los pastores. Pero Dios, que te diga eres un pecador, eres lo peor y que te acuse, nos dice que somos pecadores, sí, pero también nos da la manera de evitarlo. Necesitamos un Dios misericordioso, no un Dios acusador. Necesitamos un Dios que nos ayude a cambiar, porque cuando la hemos regado, la misericordia de Dios me perdona. Cuando la hemos regado, la misericordia de Dios me libera de mi pasado. El perdón me libera del pasado. ¿Sí? Quiero que veamos Isaías capítulo 61, porque tiene que ver con eso. Cuando tú te sientes perdonado y recibes el perdón, cuando tú escuchas a Dios decirte, vete y no pecas más, ¿sí? Está dejándote atrás tu pasado, y lo más importante, te está dando libertad para seguir adelante, porque Jesús le dijo, vete, no peques más, sigue tu vida, no lo vuelvas a hacer. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿En qué prisión estás tú el día de hoy? Piensa eso. ¿En qué prisión estás puesto tú el día de hoy? Y no importa la prisión que sea, la culpa, la vergüenza, el temor, el pecado, la depresión, la soledad, la prisión en la que te encuentres, no importa cuál sea, deja que Jesús, deja que Dios y su misericordia y la tumba vacía te liberen. Porque hoy celebramos la misericordia, hoy celebramos la resurrección, porque nos libera. Porque ¿sabes algo? El juicio va a llegar. No importa lo que hagamos o no importa lo que no hagamos, el juicio llegará. Pero si tú crees en Jesús y tú crees en su resurrección, tu fe te hace justo. Los únicos, y esa parte quiero ser bien cuidadoso cuando la diga, pero los únicos que serán juzgados en el día del juicio son los que han rechazado la misericordia de Dios. A los únicos que Dios va a agarrar a decirles, mira, te equivocaste aquí, hiciste esto mal, hiciste esto bien, hiciste no sé qué,
son a los que rechazan la misericordia de Dios, porque si tú y yo llegamos aferrados a la misericordia de Dios, no hay nada que revisar, porque todo está pagado, porque ya eres salvo, porque ya alguien murió por ti. Hebreos capítulo 4, versículo 15 lo dice bien claro: nuestro sumo sacerdote, Jesús, nuestro sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Porque más grande que el juicio es la misericordia. Tenemos que creer eso. Ya somos justificados, no vamos a ser justificados. Si tú y yo nos aferramos a la tumba vacía, ya somos justificados. Nadie nos va a juzgar. Somos salvos y tenemos vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿por qué andamos por el mundo con culpa? ¿Por qué andamos por el mundo con vergüenzas? Cada vez que tú andas por el mundo con culpa y vergüenzas, lo único que estamos haciendo es rechazar la misericordia de Dios. Es Dios diciéndote: no tengas culpa. Y tú, espérame, me falta un poquito. Todavía no me doy 10 latigazos para estar en paz contigo. La vergüenza es derrotada por la misericordia de Dios. El siguiente punto es la frustración. Piensa qué te lleva a la frustración. Tratemos de ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué nos lleva a la frustración? En realidad nos frustramos cuando sentimos que nuestras necesidades o lo que queremos no está siendo satisfecho. Eso es lo que nos lleva a la frustración. No hay otra cosa. La frustración se provoca cuando tú y yo creemos que nuestras necesidades no están siendo satisfechas. Y en realidad la misericordia de Dios en cuanto a lo que tiene que ver con la frustración es que tú y yo necesitamos la misericordia de Dios cuando no tenemos todo lo que necesitamos. Tú y yo necesitamos la misericordia de Dios cuando no tenemos lo que necesitamos. Pregunta: ¿quién tiene todo lo que necesita? Levante la mano. Muy bien. Ahora, más padre. ¿Quién tiene todo lo que necesita dentro de sí mismo para salir adelante? Muy bien. Ya cambiaron, han aprendido bastante. La realidad es que no todos tenemos lo que necesitamos. Y no todos tenemos dentro de nosotros lo que necesitamos. ¿Sabes algo? ¿Sabes por qué? Porque estamos rotos. Porque estamos incompletos. Y ¿sabes algo? Dios lo hizo a propósito. Ponte a pensar, si Dios te hubiera dado todo lo que necesitas, todos los dones, todas las habilidades, todos los recursos, y te los hubiera puesto desde el momento en el que naciste y hubieras ido creciendo y descubriendo dones, habilidades y encontrado recursos y gracia y favor y todo así, ¿buscaríamos a Dios? Deja tú buscar a Dios. ¿Te interesaría la gente? ¿Para qué te sirve la gente si ya tienes todo? Es más, que la gente se arrodilla ante ti porque tú tienes todo. Ellos te necesitan a ti, no tú a ellos. La razón de que Dios nos haya hecho rotos, con errores, incompletos, es porque si nos hubiera hecho así, sin errores y con todo lo que necesitamos, seríamos insoportables. Si con errores y problemas somos insoportables, imagínate si fuéramos perfectos. Si en realidad teniendo nada no lo buscamos, imagínate si tuviéramos todo. De hecho, tú y yo tenemos discapacidades mentales, emocionales, físicas. Y cuando digo físicas, no me refiero a que tenemos un problema de poder caminar o que no vemos o que no escuchamos. Una discapacidad física es que no todos podemos hacer todo, ¿estamos de acuerdo? No, yo no puedo hacer muchas cosas físicamente hablando, tengo una discapacidad, no tengo esa habilidad, ¿sí? Pero hablando de emociones y hablando de cosas en la mente, todos tenemos las mismas discapacidades. ¿Cuál es la prueba? Que cometemos los mismos errores una y otra vez. Y aparte, eso nos frustra. Cometemos el error y nos frustramos. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es la cosa que nos lleva a la mayor frustración en nuestras vidas? Nuestra falta de independencia. La necesidad
que menos creemos que está satisfecha en nuestra vida es la falta de independencia. A todos aquí nos gustaría ser independientes. ¿Y a qué me refiero con ser independientes? Que no necesitaras un trabajo para tener dinero, que no necesitaras una familia para sentirte bien, porque nos encantaría andar por el mundo sin depender de nada, que todo pasara cuando yo quiero, como yo quiero, a la hora que quiero y en el momento que yo quiero. ¿A poco no sería increíble que las cosas pasaran conforme a mi voluntad? Sería fantástico. ¿Sí? Por eso vivimos frustrados, porque sentimos que nos falta independencia. Creemos muchas veces que la dependencia es una mala palabra. Es que tú dependes de esa persona. No, no es cierto. Es tu papá. No importa, no dependo de él. Soy independiente. Así somos. No nos creemos más y creemos, si te dices que eres una persona dependiente, no, ¿por qué me ofendes de esa manera? Pero no te digan que no es que eres totalmente independiente. Sí, lo sé, llevo años trabajando para ser independiente. Y hasta nos paramos el cuello. ¿Sí? En realidad, la dependencia es solo otra forma de decir confianza. Y la confianza es solo otra forma de decir fe. Entonces, cuando tú dices que tienes fe en Dios, lo único que estás diciendo es, dependo de Dios. Ahora, si cuando tú dices, tengo fe en Dios y no dependes de Dios, entonces es momento de que analices si en verdad tienes fe o no. Porque la fe en Dios te lleva a la dependencia de Él. Dios quiere... Ojo, Dios quiere que dependas de Él. No es, es algo que Dios plantó en nosotros. Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que tengas tu fe puesta en Él. Y en realidad vivimos enojados y frustrados porque confiamos en nosotros mismos más que en Dios. Entonces, cuando no podemos, nos enojamos y nos frustramos. No tenemos todo lo que necesitamos. Nada. No tenemos todo lo que necesitamos dentro de nosotros. Hay necesidades en nuestra vida que solo Dios puede suplir. Y quiero que veamos Juan capítulo 5, versículos del 2 al 5. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué necesidad en tu vida has esperado que sea satisfecha? Por años. Este cuate estaba frustrado y ha estado frustrado por 38 años, enojado por 38 años. ¿Por qué? ¿Por qué está frustrado y enojado por 38 años? Porque puso su fe y puso su dependencia en un estanque, en que un ángel llegaba y tocaba el agua, y que si tocaba el agua y tú corrías y tocabas el agua primero que todos, eras sano. Y entonces este cuate por 38 años está frustrado y enojado porque nunca pudo llegar primero al estanque. En lugar de poner su fe y su dependencia en Dios. Pregúntate, ¿qué es eso que estás esperando que milagrosamente se solucione? ¿Cuál es tu dependencia secreta? ¿Tu matrimonio? ¿Tus objetivos? ¿Tus hijos? ¿Tu carrera profesional? ¿Cómo responde Jesús cuando tú y yo dependemos a cosas que no son Él? Con misericordia. Juan capítulo 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Yo me imagino al pobre paralítico. O sea, ¿no estás viendo? Tengo 38 años aquí y todavía me preguntas si quiero recuperar mi salud. Es una respuesta obvia. Obvio, Jesús, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? La realidad es que no lo es. No es obvio. Hay mucha gente, ya vemos muchos, que no queremos ser sanados. Gerardo, ¿cómo dices eso? ¿Sabes por qué no queremos ser sanados? Porque ser sanados significa un cambio. Ser sanado significa que ya no le puedes echar la culpa a nadie de tus problemas. Ser sanado significa que tienes que volver responsable de ti mismo
Y ya no nada más de que el agua no se movió a tiempo y que no llegaste a tiempo al agua. Porque es bien fácil echarle la culpa a Dios. Es bien fácil echarle la culpa a Jesús. Es bien fácil porque tu milagro no lo tienes. Porque si tú llegaras primero como el otro cuate que llegó primero y se sanó, mi vida sería diferente. Si yo estuviera casado, mi vida sería diferente. Si yo tuviera el amor de mi vida, yo sería diferente. Si yo ganara esta cantidad de dinero, mi vida sería diferente. Es bien fácil y bien padre culpar a Dios. Bien divertido. En realidad es que no podemos cambiar nuestras circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestra respuesta a las circunstancias. Tal vez a ti Dios ya te preguntó, ¿quieres ser sanado? Y tú, espérame tantito, déjame lo medito un poco. Y Dios está esperando que le respuestas, porque ¿sabes qué? Es una respuesta de sí o no lo que le está haciendo. Ahora, una cosa es importante, yo no puedo cambiar a las personas. Nadie de aquí puede cambiar a las personas, o alguien puede cambiar a las personas. Algunas esposas o esposos lo han intentado durante mucho tiempo, ¿verdad? Que no es fácil cambiar a las personas. No se puede cambiar a las personas. ¿A quién te puedes cambiar? A ti mismo. Y en una ecuación matemática, pasamos más tiempo queriendo cambiar la constante que tú no puedes cambiar, en lugar de cambiarte a ti, que eres lo variable. Y si tú cambias, el resultado va a cambiar. Es matemáticas básicas. ¿Sí? Ahora, cuando Jesús le dice, ¿quieres recuperar tu salud? Como les digo, es una pregunta de sí o no. Y este cuate no responde sí y tampoco responde no. Juan capítulo 5, versículo 7. Es que no puedo, Señor. ¿No puedes? Contestó el enfermo, ¿por qué no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua? Siempre llega alguien antes que yo. Culpa a las demás personas. ¿A quién culpas tú por tu infelicidad? Somos tan felices como elegimos serlo. La felicidad no es una casualidad. La felicidad es una elección. Y este cuate dice, siempre llega alguien antes que yo. ¿Y qué le dice Jesús? Le muestra misericordia. Juan capítulo 5, versículo 8. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Básicamente, Dios, de nueva cuenta, ignora sus pretextos, ignora sus excusas. Le dice, deja atrás tus pretextos, levántate y sigue tu vida. Eso es misericordia. Ahora, nota, no todos son sanados. Hay gente en esta iglesia que vive con dolor crónico. Y uno dice, Dios, ¿por qué a mí no me sanas? Dime, levántate y anda, y ahí voy yo, y te lo prometo que me voy a portar bien. Es una de las preguntas que yo le voy a hacer a Dios cuando lo vea. ¿Por qué, Dios? Porque hay gente por las cuales oras y se sanan, y gente por las cuales oras y como que no pasa nada. La razón no la sé. Lo que sí sé es que usamos eso para vivir frustrados. No me sanó, estoy frustrado. No me sanó, no se puede vivir con este Dios porque no cumple mis necesidades y no me sana como sanó a este paralítico. La verdad es que es un pretexto de una vez más. ¿No me creen? Pregúntenle a Sari. ¿Cuántos de aquí saben que Sari tiene un dolor crónico? ¿Verdad que pocos lo saben? Y aquí está todos los domingos con una sonrisa, dándole la bienvenida y atendiéndolos cuando lo necesitamos. En realidad el dolor es un pretexto. ¿Sí? No me refiero que si te duele te pares y salgas a la calle a vivir, no. Pero aún con dolor se puede recibir la misericordia de Dios. Aún cuando no recibes lo que quieres, se puede recibir la misericordia de Dios. Porque cuando nos frustramos, la misericordia de Dios hace posible lo imposible. Gerardo, pero no la ha sanado. No la ha sanado, pero le permite despertarse todos los días con ganas de trabajar y con ganas de servir a Dios. A ti y a mí a veces nos duele la muela, ya no queremos ir a trabajar. Ahora, Dios tiene un poder que yo no tengo. Esa parte no se me puede olvidar. Él tiene recursos que yo no tengo. Por eso tengo que depender de Él. Lucas capítulo 18, versículo 27 dice, Él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Dios le interesa más nuestro carácter que nuestra comodidad. La comodidad nos va a llegar en el cielo. Ahí va a ser la comodidad eterna.
Aquí a Dios lo que le importa es nuestro carácter. Y tal vez Dios no te ha sanado porque está trabajando en tu paciencia. Y tal vez Dios no te ha sanado porque está trabajando contigo y con tu familia, ¿sí? Si siempre pasara lo que queremos, vuelvo al punto, no buscaríamos a Dios y nuestro carácter no se formaría de la manera adecuada. Ay, Gerardo, no es cierto, yo solamente quiero que Dios me sane y Dios me dé eso que tanto quiero y me convierto en el mejor cristiano de todo el mundo. Vamos a poner el ejemplo de los niños. Dale a un niño todo lo que quiere. ¿Qué vas a tener? Un malcriado. Un adulto que cree que todo lo merece. ¿Sí? Pero ponle límites a un niño. Dile que no todo lo que quiere lo puede tener. Que tiene que trabajar por lo que quiere. Las cosas cambian y se convierte en un adulto responsable. Un creyente y un no creyente enfrentan exactamente los mismos problemas. La diferencia es que con Dios tenemos el poder para enfrentarlos. Esa es la gran diferencia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer, al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, ya vimos la vergüenza, ya vimos la frustración. Ahora quiero que hablemos un poquito del temor. Todos tenemos miedos secretos. Todos creemos que nuestros miedos son racionales. Mis miedos son racionales, los de ustedes no, son una bola de miedos irracionales sin sentido. Los míos sí son miedos verdaderos. ¿A poco no vivimos así? Alguien llega y te platica su temor y, ay, qué tonto eres, o sea, no, ¿cómo te preocupa eso? Pero platicas el tuyo. No, el tuyo tiene todas las causas suficientes para ser un buen temor, ¿sí? Hoy no me voy a poner a discutir temores chiquitos, temores grandotes, temores racionales, temores irracionales. Voy a hablar del temor y el miedo más universal que conozco, que es el miedo a la muerte. Cuando el miedo a la muerte nos llega. Ahora, ¿qué tiene que ver la misericordia de Dios con el miedo a la muerte? Yo necesito la misericordia de Dios cuando me enfrento a la muerte. La realidad es que solo un tonto anda por la vida sin prepararse para lo único que sabemos que es inevitable. Y yo me considero tonto también, porque llevo algunos años postergando el ir a escribir mi testamento. ¿Quién tiene testamento? Levante la mano. Vean, ¿quién se va a morir de aquí? ¿Quién tiene cosas y personas que les preocupa que se queden en buenas manos y protegidos? Porque nadie tiene testamento. Y no es una promoción para que vayan a hacer su testamento, ¿eh? Pero en realidad andamos preocupándonos, es que no sé si va a pasar eso. Déjame, voy preparando para eso. Y la única cosa que tenemos segura es que nos vamos a morir. Y ya vemos varios que no estamos preparados para morirnos. ¿Quién de aquí, si se muere hoy, deja más broncas en su familia que soluciones? Yo sí. La estadística, y ojo, eso me gusta, cuando alguien dice las estadísticas dicen, es para que la gente voltee, ¿qué va a decir? Las estadísticas dicen que el 100% de nosotros nos vamos a morir. ¿La verdad que sí? No, o alguien va a decir, no, Gerardo, yo no, yo voy a vivir eternamente. Eternamente sí, pero tenemos que pasar por un proceso de muerte física. Todos nos vamos a morir en algún momento y por alguna causa, estadísticamente probado, ¿sí? Ahora, sin fe, ojo, sin fe, la muerte es algo a lo cual no hay que temer. Perdón, sin fe es algo por lo cual hay que temer a la muerte. Si tú no tienes fe, hay que tenerle temor a la muerte. Yo hoy les puedo confesar que yo no le tengo miedo a la muerte. Me preocupa dejar a mi familia, me preocupa dejarlos a ustedes, me preocupa, pues sí, obviamente, mi humanidad me dice, ¡ay, qué pasará! Ay, quiero creer, pero yo no le tengo miedo a la muerte. Si Jesús hoy me llama a la muerte, estoy preparado, ¿sí? Ahora, no me gustaría morirme definitivamente, pero miedo no le tengo a la muerte. Y quiero que veamos la historia de dos hombres que enfrentaron la muerte de maneras muy diferentes. Lucas 23, versículo 39 al 41. Uno de los criminales colgados junto a él, estamos hablando del momento de la crucifixión, se burló.
Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó, ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Dios no vino a salvarse a sí mismo, ¿eh? Esa parte es muy importante. Jesús estando en esa cruz se pudo haber salvado a sí mismo, pero Dios no vino a salvarse a sí mismo, vino a salvarnos a nosotros. Los clavos no mantuvieron a Jesús en esa cruz. El amor por nosotros lo hizo. La razón por la que muchos en este mundo no creen en Jesús, lo ridiculizan, no lo buscan, es porque creen que la muerte es el final. Pero eso no es verdad. Hace miles de años un hombre probó que la muerte no era el final. Un hombre probó que hay algo más para mí. Gerardo, ¿por qué estás tan seguro? Me pueden preguntar. ¿Por qué estás tan seguro que en realidad Jesús sí es y pasó y hizo todo? Porque todo el fin de semana me la pasé viendo documentales de History Channel y Discovery Channel que probaron que es imposible lo que dicen de Jesús. No, definitivamente no. No, o sea, ya científicamente probado, Jesús, es más, ni era así, ni se parece al Obi-Wan Kenobi. O sea, sí se estaba feillo, narizón y con barba. O sea, no, Gerardo, estás diciendo tonterías, eso no existe. Y lo que siempre digo, si Jesús quisiera que científicamente lo comprobáramos, ¿en dónde quedaría nuestra fe? ¿En dónde? No estaríamos creyendo por fe, estaríamos creyendo por ciencia. Yo estoy tan seguro de que Jesús es real porque yo decido apostar mi vida en lo que Jesús hizo. Te pregunto, ¿en qué apuestas tu vida tú? Yo lo apuesto en Jesús. ¿Tú en qué la estás apostando? Piensa, ¿en qué estás apostando tu vida? Es la apuesta más importante de nuestras vidas. ¿Estás preparado para la eternidad o no estás preparado para la eternidad? Imagínate, te mueres hoy, despiertas frente a Dios y no creías, ¿qué vas a hacer? Dios, no manches, dame 5 minutos más, déjame regreso, por favor. Yo casi creía, ya estaba nada de creer, eran 2 días más y creía en todo lo que me decías. Cuando pase eso, ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Y ojo, como lo dije la semana pasada, yo apuesto a Jesús porque hasta lógicamente es lo más correcto que puedo hacer. Porque vivo mi vida feliz, no vivo mi vida, o sea, Dios no me manda a hacer tonterías, Dios no me manda a ser una mala persona, Dios no me manda a matar gente, Dios me manda a ser un buen padre, un buen trabajador, un buen hijo, un buen esposo, un buen pastor. Eso es lo que me manda a hacer Dios. Vivo feliz creyendo en Él. Y si muero y resulta que lo que creo es verdad, tengo la eternidad. Y si muero y resulta que lo que creo no es verdad, no pasa nada. Se acaba mi vida y viví feliz. Pero si tú no crees y resulta que lo que yo creo es verdad, ¿qué te va a pasar? ¿A poco no vas a querer una segunda oportunidad de decirle, Dios, perdóname, dame chance, déjame regresar así como a Jesús y yo vuelvo a empezar otra vez? La realidad es que eso no va a pasar. En ese momento, imagínate que no creíste, despiertas y ves a Dios, ahí vamos a conocer el miedo verdadero. Ese es el miedo verdadero, ver de frente a Jesús, ver de frente a Dios y no estar preparado para el juicio, no estar preparado para enfrentarlo, porque un día vamos a estar cara a cara con Él y tendremos que dar cuentas por nuestras vidas. Ahora, puedes correr el riesgo, por el resto de tus vidas puedes correr el riesgo de vivir feliz y divertirte y no vivir con Dios, y quién sabe, te puede ir bien. Pero ¿estás dispuesto a apostar tu eternidad de esa manera? Yo no. Y por eso yo estoy seguro. Porque como decía el asesino nosotros merecemos morir. Yo merezco morir. Él no ha hecho nada malo y murió por mí. A Él me aferro. Porque Él es mejor que yo. ¿Quién conoce a alguien que nunca haya hecho nada malo y que no sea Jesús? No se vale decir Jesús. ¿Quién conoce a alguien perfecto? Yo no. Entonces, si conozco a Jesús, que Él es perfecto, a Él me voy a aferrar. Porque por eso lo necesito. Porque necesito de alguien perfecto para entrar a un lugar perfecto.
Por eso lo busco y por eso me aferro a Él. El cielo es perfecto, yo no. Jesús sí. Y necesito su boleto perfecto que Él pagó con su sangre. Lucas 23, versículo 42 y 43. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es misericordia de último minuto. Eso es gol de oro. ¿Qué hizo este cuate? Jesús, acuérdate de mí. 4 palabras, quítale el Jesús. Acuérdate de mí. O como el gansito, recuérdame. Una sola palabra. ¿Sí? No requirió que se arrodillara y le dijera: Padre Santo, otra vez estoy aquí presentándome como pecador, te reconozco como mi Señor y Salvador, y cualquier ritual que te quieran poner a hacer. Este hombre levantó los ojos y dijo: recuérdame, acuérdate de mí. ¿Qué implican estas palabras? Este hombre le está diciendo: no me puedo salvar, soy un fracaso, desperdicié mi vida, no puedo culpar a nadie más, no soy perfecto, no tengo esperanza. Y se lanza a la misericordia de Dios, se aferra a la misericordia de Dios. Es la oración más corta de salvación de la historia: acuérdate de mí. Eso es suficiente. Y Jesús voltea y le dice: eso es suficiente, te veo en el cielo. Eso es suficiente, te veo en el cielo. Lo único que nos va a dejar a ti y a mí afuera del cielo es el orgullo. Ese hombre en la cruz pudo pedir muchas cosas. Pudo pedir ser bajado, que le quitaran el dolor, pudo pedir no morir. Sin embargo, se dio cuenta que su necesidad más grande era su necesidad de misericordia. Era su necesidad de Dios. Jesús murió. Y más importante, Jesús resucitó para que tú y yo nos diéramos cuenta de que todo lo que dijo es verdad. Su muerte nos dio misericordia. Ojo, la muerte fue la que nos dio la misericordia. La resurrección probó que su misericordia es verdadera, que su camino es verdadero. Dios hoy te ofrece misericordia a ti. La pregunta es: ¿la quieres? ¿O eres como el paralítico que dice: espérame, déjame pensar, porque alguien siempre llega antes que yo, porque alguien siempre es mejor que yo, porque en realidad cuando yo merezco morir, ojo, cuando yo merezco morir, la misericordia de Dios me salva para la eternidad? Comenzamos leyendo Mateo y quiero leer específicamente Mateo 28:6. Dice: no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Ha resucitado, no está aquí, tal como dijo que sucedería. Es verdad, no es mentira. Ahora, el siguiente versículo para mí resume nuestra celebración el día de hoy. Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Si Él no hubiera resucitado, yo no tendría razón de creer que existió. Yo no tendría razón de creer que todo esto existe. Pero Él resucitó. Ahora, ¿cuál es la condición? Pedirlo. Pedirlo. El maleante criminal dijo: acuérdate de mí. Tú puedes decirle lo que tú quieras, pero aférrate a Él. Hechos 2:21 lo dice muy claro: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sabías que Dios te ha preparado toda tu vida? Dios te ha preparado toda tu vida para este momento, para hoy, 1 de abril de 2018,
a la 1:26 de la tarde. Durante todos los años de tu vida, Dios te ha preparado para este momento solamente para decirte: te amo, yo te hice, yo tengo un plan para ti y cuando quieras aquí estoy. Isaías 30:18 dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. El sepulcro vacío significa salvación, vida eterna, misericordia. ¿Lo quieres? ¿Quieres eso? Vamos a orar juntos. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tu misericordia me quita la vergüenza, me quita el temor, me quita el enojo, la frustración. Perdóname porque no me aferro a ti. Perdóname porque olvido constantemente que tú viniste al mundo para que yo tuviera acceso a tu Padre. Dios, gracias por la vida de tu Hijo. Permíteme el día de hoy acercarme a ti y permíteme dejar mi ego para acercarme y decirte: Padre, recuérdame, aquí estoy, soy tuyo y quiero una nueva oportunidad, quiero una vida contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús.